Antes de iniciar con la enseñanza, quiero invitarlos a algo. No sé ustedes qué tan conscientes son de entender el valor de ser parte de una iglesia bíblica y una iglesia saludable. Hace unos días hablaba con un hermano que estuvo viajando por Europa y aunque estaba muy feliz de los lugares que había conocido, su corazón estaba muy afectado por el dolor de ver lo que ha pasado con la iglesia de Cristo. En lugares donde antes la iglesia contaba con comunidades de 3.000, 4.000 personas, hoy ya no hay iglesias. Hoy iglesias históricas tienen 5 o 6 personas reunidas un domingo. Y a veces me temo que perdemos de vista el valor de estar en una iglesia saludable en tiempos como este. Yo no sé ustedes qué tanto agradecimiento tienen a Dios por tener una familia que sirve al Señor sin ningún interés y sin ninguna pretensión. De verdad que el visitar a David, a Mari, a Anita, ha ministrado mi corazón. Y yo como pastor regreso a Armenia dando gracias por la vida de ellos. Pero la pregunta que me hacía es, ¿qué tan conscientes son ustedes de la familia pastoral tan especial que Dios les dio? Y no con palabras, o sea, ¿qué tanto sirven ustedes a esta iglesia local? ¿Qué tanto entregan su tiempo a esta iglesia local? Porque una cosa es decir amo algo y otra cosa es actuar conforme a ese amor. No quería empezar mi enseñanza sin pedirles, amen esta iglesia. Amen estar en una iglesia saludable. Pero que ese amor no sea de palabra, sino de hecho. Sírvanla. Entreguen sus dones y sus talentos a esta iglesia local. Porque el amor no es una palabra. El amor se evidencia en acciones tangibles. Y quería recordárselos. Ser parte de una iglesia saludable es un regalo de Dios en tiempos tan peligrosos como este. No siendo más, les pido que me inviten, no me acompañen a Daniel capítulo 4. No creo que me vuelvan a invitar, ¿no? Daniel capítulo 4. Si me pueden regalar un vaso con agua, con mucho hielo, se los agradecería antes de que me deshidrate en medio de ustedes. Daniel capítulo 4. El título de la enseñanza, para aquellos que suelen ser muy juiciosos tomando nota, alguien me preguntaba una vez, pastor, pero ¿para qué tomar apuntes de una prédica? Muchas gracias, mi hermano. La razón es sencilla. Nosotros olvidamos rápidamente, porque somos buenos oidores, pero malos hacedores de la palabra. Y cuando nosotros tomamos nota de lo que estudiamos, eso favorece nuestro proceso de aprendizaje y nos ayuda a estar recordando lo que aprendimos. Porque la transformación de nuestro entendimiento viene por estudiar diligentemente la palabra de Dios. ¿Qué tanto repasan ustedes entre semana lo que estudian el domingo? ¿Qué tanto miran las notas de lo que estudiaron el domingo? Si hoy les preguntara sobre el sermón del domingo, ¿todos podrían hablarme de él? Porque si no, estamos siendo meros oidores y no hacedores de la palabra. ¿Qué tanto efecto tuvo el sermón del domingo en la vida de ustedes esta semana? Porque si no, estamos siendo meros oidores de la palabra. Vamos entonces hoy a estudiar Daniel 4 y el título de la enseñanza es La soberanía que ningún trono puede resistir. La soberanía que ningún trono puede resistir. Y me acompañan a orar por la predicación, por favor. Cuando el predicador les dice, me acompañan a orar, la idea es que cierren sus ojos, no para hacerse los que están orando, sino para concentrarse y oren junto con el pastor para que eso que se está pidiendo sea una realidad. Amén. Señor, quiero unirme hoy a los hermanos de sublime gracia para rogarte que tu Espíritu Santo hoy hable a nuestros corazones
y que cada una de las palabras enseñadas en esta mañana transforme nuestra manera de vivir. Queremos hoy regresar a casa confiando en un Dios soberano, humillándonos a los pies de Cristo, apartándonos del corazón orgulloso y descansando en tu soberanía sobre todos los reinos, sobre todos los reyes y sobre todas las cosas. Dame gracia para predicar a mis hermanos y que mi corazón se sujete a tu señorío, que hoy sea un instrumento para bien de esta iglesia local. Como iglesia te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos entonces a Daniel capítulo 4. ¿Ya lo encontraron todos? Ya están en el capítulo 4. Es una porción bastante extensa, pero vamos a mirarla de una forma general. Pero les pido viajen conmigo este capítulo. ¿Dónde se está desarrollando este capítulo que vamos a leer? En un momento muy triste para el pueblo de Dios. El pueblo ha desobedecido. Ha sido llevado al cautiverio. El pueblo está siendo oprimido. Un rey tirano está en el poder. Y en este contexto, ese rey poderoso llamado Nabucodonosor se enfrenta a esta situación que vamos a leer. ¿Están todos ahí ya? Daniel 4. Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes tus maravillas. Su reino, reino sempiterno, su señorío, de generación en generación. Ahora empieza, observen, a hablar Nabucodonosor una situación específica. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó. ¿Qué tuvo? Un sueño. ¿Y qué le produjo? Muy bien. O sea que en nuestro lenguaje era una pesadilla, ¿cierto? ¿Dónde estaba? En la cama. Las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia para que me mostrasen la interpretación del sueño. ¿Y vinieron quiénes? Magos, astrólogos, caldeos, adivinos, y les dije el sueño, pero no me pudieron mostrar su interpretación. Hasta que entró delante de mí, ¿quién? Daniel, cuyo nombre es Belsasar, el nombre que Babilonia le había puesto. Como el nombre de mi Dios en quien mora el Espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, ¿qué es quién? Daniel, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos y que ningún misterio se te esconde, declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. ¿Está observando lo que le pidió? Tuve un sueño, tuve una visión, interprétala. ¿Qué pasó con los magos anteriores? Recuerden que mago o sabio o vidente eran sinónimos en ese tiempo. No es que Daniel fuera un mago, era un título que se le daba a aquellos por los cuales Dios hablaba a través de ellos, o profeta, ¿cierto? Estas fueron las visiones de mi cabeza, versículo 2, mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. ¿Ya se están imaginando el árbol? ¿Cómo era? Grande. Cuando leemos la Biblia, viajamos a las escenas que ella nos recrea para poder entender. ¿Ya están viendo el árbol grande?
Muy bien. Crecía este árbol y se hacía como, y su copa llegaba hasta el cielo y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra. ¿Se imaginan cuán grande era el árbol? Se veía desde dónde, de todos los confines de la tierra. Podía verse desde el Espinal, podía verse desde Armenia. Todos podían ver ese árbol grande. Versículo 12. Su follaje era hermoso y su fruto abundante. Y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra a las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía en él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía así como: derribad el árbol y cortad sus ramas, quitadle el follaje y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas. Versículo 15. Más que la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce entre la hierba del campo. Sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y le sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da, y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Vuelvan a leer el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo, ¿qué? Gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da. ¿Qué da? El reino a quien él quiere, porque él gobierna sobre todos los reinos de los hombres. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. O sea, que hasta acá que estábamos leyendo, el sueño de quién. Mientras estaba en dónde? En su cama. Y que vio un árbol que se veía desde dónde? Desde Armenia, desde Espinal. Era un árbol muy, y tenía mucho, pero luego, ¿qué pasó con ese árbol? Fue cortado. ¿Quedó claro todo lo que pasó? ¿Entendemos qué significa? Vamos a leer. Versículo 18. Yo, el rey Nabucodonosor, he visto este sueño. Tú pues, Daniel, Belsasar, dame la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido, ¿qué? Mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. ¿De los dioses santos o de quién? Del Dios santo. 19. Entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito casi que. ¿Se imagina el cuadro? Acaban de contarle el sueño, el Espíritu de Dios le está permitiendo ver la interpretación del sueño, ¿y cómo quedó? Paralizado, abrumado, o sea que su corazón fue inquietado por la interpretación, pero hasta acá ya vimos la interpretación. ¿Pero qué produjo en Daniel? Que su corazón esté atónito, sorprendido, está sin palabras. ¿Qué más dice? Versículo 19. El rey habló y dijo: Belsasar, no te turbe ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo: Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. O sea que el significado del sueño parece que fue como muy preocupante, y Daniel está diciendo: ojalá este sueño sea para quién, para tus enemigos y no para ti. 20. Va a empezar a explicárselo.
el árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que se veía desde todos los confines de la tierra, y cuyo follaje era hermoso y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y cuyas ramas anidaban las aves del cielo. ¿Quién es? Tú mismo eres. ¿A quién representaba ese árbol? Al rey Nabucodonosor. Y estas características eran las del imperio babilónico. Era un imperio tan poderoso que todos podían verlo ¿desde dónde? De cualquier lugar. Todos sabían de su poder, de su grandeza, de su belleza. Pero miren lo que pasó. Oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo y decía: cortad del árbol y destruirlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce en la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor el rey, que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasaron sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene que dominio, ¿en dónde? Y que Él lo da. Esperen, ¿notaron eso? Ya hemos visto 2 veces esta afirmación. El reino, el poder sobre todos los reinos, ¿a quién pertenece? ¿Y Él lo da a quién? Hasta acá solo estamos leyendo la escritura, ¿cierto? ¿Qué más sucede? 26. Y en cuanto al orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego que reconozcas, ¿qué? Que reconozcas, ¿qué? Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus iniquidades haciendo misericordias para con los oprimidos. Pues tal vez será eso una prolongación de tu tranquilidad. Daniel, ¿qué le está diciendo al rey? Que tiene que arrepentirse, redimir sus maldades para evitar recibir ese castigo. 28. Todo eso vino sobre el rey Nabucodonosor. Al cabo de ¿cuántos tiempos? 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. ¿Se están imaginando la escena? Caminando por el jardín y una voz le dice: el reino ha sido quitado. Porque ¿quién es Señor sobre todos los reinos? Y Él tiene el poder de dárselo ¿a quién? ¿Por qué? Porque es soberano. Él gobierna todo. 32. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozcan que el Altísimo tiene que el dominio en qué, y lo da a quién. Hermanos, pasajes como este y capítulos como este no necesitan un predicador. Ustedes ya vieron el objetivo principal de este capítulo. Es que los hombres entiendan que el poder, el señorío, ¿a quién pertenece? Y Él se lo da ¿a quién? ¿Por qué? Amén. Entonces, por eso el título de nuestro sermón:
la soberanía que ningún trono puede resistir. Nabucodonosor era un rey poderoso o débil. ¿Se apoderó de unas cuantas ciudades o del mundo entero de ese momento? ¿Y qué tuvo que hacer Dios para quitarle el reino? Dice, y Dios tuvo que pelear con él y casi no logra vencerlo. ¿Qué hizo Dios? Porque Él es qué. ¿Y Él puede quitarle el poder a quién? ¿Por qué? Ese es nuestro Dios. Teniendo esto en mente, vamos entonces a estudiar el capítulo. Hoy deseo, mis hermanos, que ustedes regresen a casa convencidos de que Dios gobierna sobre todos los reinos, sobre todos los reyes, y da su poder a quien Él quiere. Él gobierna sobre todo y todos, y da su reino, y da su poder a quien Él quiere. ¿Y por qué puede hacerlo? Es Dios soberano. En abril de 1912, un barco muy conocido, bastaría solo con hacer esta señal para que todos sepan de qué voy a hablar. El Titanic, muy bien, si ven cine, cruzaba el Atlántico como el barco más grande y moderno jamás construido. Sus creadores lo llamaban el insumergible. Y hay quienes dicen que afirmaron que ni Dios mismo podría hundir tal barco. ¿Sabían eso? El 14 de abril a las 11:40 de la noche, ¿a qué horas? ¿Es importante eso? No. Chocó contra un iceberg y en menos de 3 horas el orgullo de la civilización quedó sepultado en el fondo del mar. Más de 1.500 personas perdieron la vida. El corazón humano tiene una tendencia profunda a creerse invencible. Y los grandes reyes, los grandes tiranos, sufren de este mismo mal. Piensan ser invencibles. Nabucodonosor pensaba ser invencible. Los medos y los persas pensaron ser invencibles. Grecia pensó ser invencible. Alejandro Magno y sus 4 generales pensaron ser invencibles. Antíoco IV pensó ser invencible. Roma pensó ser invencible. Y todos están sepultados. ¿Por qué? Porque el único rey soberano que permanece en todos los tiempos es el Dios de los cielos, que gobierna sobre todo y gobierna sobre todos. Pero este tipo de orgullo que está en Nabucodonosor también se manifiesta muchas veces en nuestro corazón. Y todos los orgullosos serán ¿qué? Quebrantado. Porque antes de la caída que viene, la soberbia. ¿Quieres ver a alguien que está listo para caer? Es porque ha sido gobernado por su soberbia. Eso a mí nunca me pasará. ¿Quieren ver un pastor que esté próximo a caer en adulterio? Que se pare y diga adulterio, yo jamás. ¿Quieren ver a alguien próximo a caer que diga, yo no lucho con eso? Mamá, tranquilo, yo no lucho con las drogas. Mamá, tranquilo, yo no lucho con la pornografía. Esposa, no te preocupes, jamás te seré infiel. Esas afirmaciones, aunque parecen loables, muestran ¿qué? Orgullo, muestran confianza en nosotros mismos. Y a la caída la precede el orgullo, porque nosotros no debemos caminar pensando que somos fuertes, sino viéndonos como ¿qué? Débiles. Cuando nuestros padres, chicos, niños, escuchen muy bien, les dice,
hijo, cuidado con esas amistades, cuidado con esas compañías. Sean humildes para decir, mamá, tranquilo, yo me sé cuidar. Eso es arrogancia. Mamá, papá, tienes toda la razón. Estaré pendiente porque soy torpe, débil, y siempre que no me dices que no haga algo, termino ¿qué? Pero un hijo dice eso. Lo mismo pasa con el corazón orgulloso. Pensamos que a nosotros no nos va a pasar, pero pasa. Esto como un paréntesis para ir conectando con algunos aspectos. El capítulo 4 de Daniel, entonces, es un texto sorprendente en la Biblia por una razón. Porque está escrito por el rey más poderoso de su tiempo. Fue Nabucodonosor el que plasmó ese escrito. Y es un testimonio personal de cómo Dios, ¿qué? Lo humilló, pero lo restauró. Un rey que lo tenía todo, que lo perdió todo por su... ¿Por qué lo perdió todo? ¿Por qué lo perdió todo? O sea que el orgullo es ¿qué? Muy malo. Y es la razón por la que muchos reyes terminan perdiendo sus reinos, por la que muchos hombres terminan perdiendo sus matrimonios, la razón por la que muchos hijos terminan apartándose de la corrección de sus padres, la razón por la que muchas naciones terminan alejándose de Dios. Es por orgullo, por la misma razón que muchas personas terminan yéndose de las iglesias. ¿Por su qué? Leí que ya se habían dormido. Este capítulo tiene tres aspectos importantes o tres puntos que quisiera compartir con ustedes. Ya vimos la idea principal, el Dios Altísimo gobierna sobre todos los reinos y sobre todos los reyes. Pero hay un elemento secundario que quiero acompañar en este argumento. El corazón soberbio que no se humilla voluntariamente a Dios será humillado, pero todo el que se humilla recibirá misericordia, será exaltado. Argumento principal, el Dios Altísimo gobierna sobre todos los reyes, sobre todos los reinos, pero idea secundaria, el corazón soberbio será humillado, pero todo el que se humilla recibirá misericordia. Del versículo 1 al 27, Dios hace una advertencia sobre el corazón orgulloso. Usted que toma nota muy juicioso, ya tiene el título, ahora tiene el argumento. Anote por favor los puntos del sermón. Primero, Dios advierte contra el corazón orgulloso. Dios advierte contra el corazón orgulloso. Segundo, Dios humilla el corazón que no escucha. Dios humilla el corazón que no escucha. Y tercero, Dios restaura el corazón que se humilla. Una advertencia, una humillación y una restauración. Tres cosas que se ven en todo el capítulo. Entonces, ¿en qué consiste la advertencia que Dios hizo al rey y que hoy nos hace a nosotros? ¿Cuál fue la advertencia? Cuidado con el orgullo. Porque si dejas que tu corazón sea gobernado por el orgullo, serás cortado, serás derribado, tu follaje, tu esplendor será quitado. ¿La advertencia era contra qué? Orgullo. Si daba lugar al orgullo, ¿qué iba a pasar? Humillado y cortado. Daniel entonces es llamado para este ejercicio, para interpretar este sueño. La sentencia había sido dada, pero había sido dada a modo de advertencia, porque Dios estaba llamando a este hombre a arrepentimiento. Mira, esto va a pasar si tu corazón se envanece. Si das lugar al orgullo, serás derribado. Pero, ¿cuál era la solución a esta advertencia? ¿Recuerdan el versículo?
le dice Daniel al rey, esto es una advertencia terrible. Pero, oh rey, acepta mi consejo. Tus pecados redime con justicia, y tus inequidades haciendo misericordia para con los oprimidos, pues así habrá una prolongación a tu tranquilidad. ¿Notan la misericordia de Dios? Antes del golpe, niños, escuchen esto, jóvenes, escuchen esto. Antes del golpe viene la advertencia. Antes del golpe viene la advertencia. Ay, esposos, no sean ligeros cuando esa hermosa voz de vuestra esposa se levanta para decirte, esposo, cuidado con ese negocio. Esposo, cuidado con ese socio. Esposo, cuidado. Hijo, cuidado con. Ese cuidado es una muestra de amor, no es un intento por fastidiarles la vida, niños. Cuando les decimos cuidado con lo que ven, cuidado con lo que escuchan, no es porque los queremos molestar, es porque los amamos. Y cuando no escuchamos ese cuidado de Dios, ese cuidado del cónyuge, ese cuidado de los padres que viene después, el golpe. Y una frase que a todos nos duele en el orgullo, ese se lo dije, es el resultado de no escuchar esta importante afirmación de cuidado, cuidado, cuidado. Dios le dijo a Nabucodonosor, cuidado, acá está la solución, redime con tus justicias, apártate de tus inequidades, deja de oprimir a las personas y habrá una oportunidad. Hermanos, Dios advierte antes de disciplinar. Es muy difícil encontrar, tanto en los hombres de la Biblia como en nuestra vida, personas que han caído sin antes ser advertidos por Dios. Adán y Eva cayeron, fueron advertidos. Moisés cayó, fue advertido. No hay un solo personaje en la Escritura que haya caído sin antes haber sido advertido. Entonces te pregunto, tú has caído muchas veces, ¿cierto? Sí. ¿Hemos desobedecido? Sí. ¿Por qué? Porque hemos sido orgullosos y hemos ignorado las advertencias. Y quiero ir aterrizando de una vez esto a nosotros. Estamos hablando de un Dios soberano. Estamos hablando de un rey que fue disipado con facilidad. Estamos hablando del orgullo, pero estamos hablando no de Nabucodonosor simplemente, sino de quién? De nosotros. Escúchame, por favor. ¿En qué cosas Dios te está advirtiendo y tú no estás escuchando? ¿Cuántas cosas Dios ya lleva diciéndote cuidado? Mira, si tú no te comprometes con la iglesia, si tú sigues siendo un simple asistente, tú vas a terminar alejándote. Si tú te conformas simplemente con escuchar el sermón los domingos y seguir como nada, cuidado, porque ese no es un estado saludable para el creyente. ¿Cuánto tiempo tú llevas ignorando eso? ¿Cuánto tiempo llevas ignorando? Cuidado con ese compañero del trabajo. Cuidado con esa compañera del trabajo. Cuidado, estás descuidando el tiempo de adoración familiar. Cuidado, no le estás dedicando el tiempo necesario a tus hijos, a enseñándoles la palabra de Dios. Cuidado. Y no atender la advertencia de Dios no se llama un descuido, se llama ¿qué? Orgullo. ¿En qué cosas Dios ya te dijo, cuidado? Por favor, sal de ese estado que es orgulloso, porque si no lo haces, ¿qué le pasó al árbol? Pastor, ¿usted me está amenazando? No, la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que el que no escucha la advertencia lidiará con la caída. Pero no pierda de vista el mensaje central. Con la caída de Nabucodonosor, Dios nos mostró algo importante en su palabra.
que ningún rey, por poderoso que sea, ningún presidente, por rebelde que sea, los designios de Dios podrá estar por encima del poder de Dios. Y cuando alguien llega al poder es porque Dios, y cuando Él quiere quitarlo, ¿tiene alguna dificultad para hacerlo? Porque Él es soberano y todos los gobiernos están bajo su señorío. ¿Será que los presidentes de Colombia no? ¿Será que el próximo presidente es más poderoso que Nabucodonosor, que Hitler, que Alejandro Magno? ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Confiar en un Dios que es soberano sobre todos los reyes. Y si gobernó sobre Nabucodonosor, y si gobernó sobre Nerón, y si gobernó sobre Alejandro Magno, ¿alguno de los candidatos actuales le quedará grande? No. Y quien intente rebelarse contra él en los términos que él ha establecido, ¿qué hará Dios? Hermanos, nosotros no nos asustamos por la publicidad política ni por el fatalismo político. Nosotros confiamos en lo que dice la palabra de Dios. Todos los gobiernos están bajo el poder del Señor. ¿Qué nos muestra también este pasaje? Noten a Daniel. ¿Qué hizo Daniel aunque tuvo un sueño terrible y tenía que contárselo al rey? ¿Qué hizo? Fue fiel. Llamó al rey de arrepentimiento, con respeto y con amor. Noten su actitud. Miren la diferencia. Luego, más adelante, cómo le habla a Belsasar y cómo le habla a Nabucodonosor. No le dice, este impío incircunciso cananeo lo van a cortar. No. Es que usted esa idea política, usted sí es mucho. No, mira. El Señor ha advertido a nuestra nación. Hay de aquellos que escogen gobernantes corruptos. Hay de aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Mi corazón se duele de pensar que el corazón de un pueblo se incline a escoger al mal. Pero aunque el pueblo hiciese eso, a pesar de ser advertido de los peligros de no votar con entendimiento, ¿qué hace la iglesia de Cristo? Confía en el Dios Altísimo que gobierna sobre todos los reyes y sobre todas las naciones. Amén. Dios humilla al corazón que no escucha. Lo hizo con Nabucodonosor. Y sea el Señor haciéndolo con cualquier gobernante que intente rebelarse contra él. Pero observen lo que sucedió, aprendamos de la situación de Nabucodonosor. Fue advertido y se portó bien ¿cuánto tiempo? ¿Usted ha notado esas obediencias temporales y superficiales? Él entendió que iba a ser cortado. Pero el orgullo es selectivo. El orgullo acepta cosas de manera temporal. Niños, de nada sirven esos cambios temporales para que los dejen salir el domingo siguiente. De nada sirve que ustedes cambien su conducta para que les devuelvan el celular cada vez que se los quitan. De nada sirve que ustedes cambien para que no lo saquen del entrenamiento de fútbol. Esos cambios temporales, ¿saben para qué sirven? Para nada. Y tarde o temprano van a desaparecer. Y van a desaparecer con un golpe muy doloroso. Se llama humillación del ego. Cuando nuestros cambios no son de corazón, sino que son superficiales, tarde o temprano se vendrán abajo y vendrá la humillación. El rey se abstuvo un año, parece, de hacer lo malo. Durante un año intentó dar mercados, ayudar a los necesitados, si quisiéramos ilustrarlo a nuestro tiempo. Pero cuando el cambio no es real, tarde o temprano viene ¿qué? Mira, hermano, cuando el Señor te habló, cuando el Señor te ha estado hablando, por favor, apártate del mal. Por favor, ya no tomes más la iglesia con ligereza. Por favor, ya no seas más pasivo en tu comunión con Dios. Por favor, apártate del mal. Y lo cambias de manera superficial y no del corazón, estás próximo a la caída. Estás próximo a la humillación.
Y ustedes dirán, el pastor está redundando mucho esta misma idea. ¿Será que no revisó su sermón antes de predicarlo? No es accidental. Quiero repetírselos todas las veces que pueda. El Señor ya les ha advertido en lo individual, les ha advertido como iglesia, nos ha advertido como nación. Y si seguimos ignorando sus advertencias, vamos a lidiar con la humillación. Ojo, hermanos, porque el orgullo no solo nos ciega, sino que nos hace perder la razón. ¿Qué le pasó a Nabucodonosor? Fue cortado, perdió la razón y terminó habitando ¿con quién? Con las bestias. Pero noten la escena. ¿Qué pasó antes de esa caída? Nabucodonosor se para. ¿Sabían que los jardines babilonios eran los más hermosos? Se paró en su palacio a contemplar lo que había hecho Dios. ¿Qué hizo este hombre? Fue cegado por su orgullo. ¿Y qué dijo? Lo que yo hice, lo que yo logré, el imperio que construí. ¿A quién le quitó la gloria? Porque toda la gloria le pertenece ¿a quién? A Dios. Pero ese rey Nabucodonosor, qué mal hombre es al haberle quitado la gloria a Dios que le pertenecía, atribuyéndose como propio algo que no era propio sino de Dios. Pero nosotros no cometemos lo mismo. Benny, ¿tú hace cuánto estás buscando de Dios? Yo lo empecé a buscar a los 12 años. Yo lo busqué. Es que yo soy muy juicioso en mi vida de piedad. ¿Tú? Es que este matrimonio que yo tengo, 40 años de matrimonio, véanme. Mi salud, yo me cuido, yo solo como saludable, hago ejercicio todos los días y por eso no me duele un cabello, le llaman acá también. Esas afirmaciones que traen, es que estos hijos, es que yo sí les dediqué tiempo. Es que yo sí los cuidé, es que yo sí los formé. Esta empresa yo la levanté con el sudor de mi frente. Esas palabras que tienen. ¿Y qué le pasa al orgulloso? Hermano, cuidado. Cuando tú hables del matrimonio del cual gozas hoy, asegúrate de decir que si ese matrimonio está unido, no es por ti, es por la gracia de Dios a pesar de ti. Si tú tienes hoy una empresa próspera, por favor asegúrate de decir que no es porque eres un buen trabajador, es la gracia de Dios que te ha sostenido. Si tú tienes salud, asegúrate de decir que no es porque eres muy juicioso con el gimnasio, no eres muy bueno con el cuidado de tu salud, porque solo comes tamal encopetado, sino por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. Toda la gloria es para Dios, no para nosotros. Y cuando nosotros olvidamos que lo que hemos recibido es por gracia, estamos corriendo el riesgo de que Dios tenga que quitarlo para mostrarnos que no era por nosotros, sino por su gracia. Porque así como disipa un reino de un solo soplo, puede disipar tu empresa en un solo día. Puede mostrarte que tu matrimonio no estaba tan firme como pensabas si Él quitase su gracia por un momento. Puede mostrarte que esos hijos ejemplares que tenías no es por tu trabajo, sino por su gracia. No esperemos a ser humillados para poder decir, Señor, si hoy gozo de salud, si hoy gozo de un matrimonio, si hoy gozo de unos hijos, si hoy gozo de una empresa, es solo por tu gracia, a pesar de mi debilidad. ¿Notan la diferencia? Este capítulo nos está mostrando un rey orgulloso que fue humillado y un Dios soberano, pero nos está enseñando a no seguir su mal ejemplo. Porque todo el que se llena de orgullo, ¿será qué? Humillado. Hermano, te hago una pregunta. ¿Qué cosas Dios te ha estado advirtiendo en tu vida personal, en tu vida de iglesia, en tu vida de familia y estás dilatando? ¿Hace años? ¿Hace semanas? ¿Hace cuánto Dios te está diciendo que lo tomes en serio?
¿Hace cuánto Dios te está llamando a que lo sirvas con fervor? ¿Hace cuánto Dios te está diciendo cuidado con lo que estás viendo? Estás pasando mucho tiempo en esas redes sociales. Cuidado porque antes no mirabas a otras mujeres y ahora tu mirada se detiene. Cuidado. ¿Hace cuánto Dios te está advirtiendo de eso? Cuidado con lo que estás leyendo. Cuidado con lo que estás escuchando. ¿Hace cuánto Dios te está advirtiendo y tú no has prestado atención? Este capítulo hoy nos está diciendo, no podemos perder más tiempo, porque no atender la advertencia de Dios es orgullo, y el orgullo que trae, humillación. Hermanos, les cuento una buena noticia, yo no sé a qué horas empecé el sermón, así que no sé a qué horas voy a terminar. ¿Listo? Me hacen señas de cuántos minutos me quedan, qué vergüenza, me dijeron que acá solo puedo predicar 2 horas seguidas, espero no pasar. Entonces, en este punto, tenemos un llamado claro. Ya vimos el llamado a Nabucodonosor, ¿y fue cuál? Nabucodonosor, ¿qué tienes que hacer? Arrepiéntete. Pero entonces, ¿qué le está diciendo Dios a Sublime Gracia? ¿Qué? Arrepiéntete. Ah, sí están escuchando. ¿Qué le está diciendo Dios a Sublime Gracia? Arrepiéntete. ¿Qué tienes que hacer con esas cosas que estás dilatando? Arrepentirme. ¿Qué tienes que hacer con aquellas cosas que están en tu vida por la gracia de Dios y te las estabas atribuyendo como si fueran propias? Arrepentirme y decirle, perdóname, Señor, porque es por tu gracia. Es solo por tu gracia. Es solo por tu gracia. Entonces, Nabucodonosor es humillado porque tristemente Nabucodonosor es un reflejo nuestro. Dios nos advierte, pero nosotros somos tercos y cae, es cortado y es llevado a habitar con las bestias del campo. Aquí tenemos el primer Terian de la humanidad. Hermanos, Nabucodonosor se comportó como un animal, vivió entre los animales. ¿Por culpa de qué? De su orgullo. Porque el orgullo nos hace perder la razón. Hermanos, este movimiento Terian de las personas que se perciben como animales tienen lo mismo de Nabucodonosor. No es un trastorno mental, se llama orgullo. Y el orgullo nubla la razón y nos hace vivir como animales. Nos hace vivir en completa rebeldía a Dios. Y cuando nosotros perdemos la capacidad de adorar a Dios como Él merece y nos volvemos los dioses de nuestras propias vidas, empezamos a actuar como animales. Somos humillados. Perdemos la capacidad de razonar. Hermanos, es que el pecado nos vuelve torpes. ¿Usted sabía eso? Miremos nomás a Adán y Eva. Qué torpes fueron que después de haber desobedecido a Dios intentaron esconderse de Dios. ¿No les parece a ustedes eso muy torpe? ¿De dónde podemos escondernos de Dios? Pecar se presenta como algo inteligente, perdónenme la expresión, pero es una gran estupidez. Parece inteligente. Eva, Adán, come de esta fruta y serás igual a Dios. ¿Qué fruta era? Lean sus Biblias, no dice que era una manzana. Entonces, ¿qué nos muestra eso? El pecado se muestra como algo bueno, pero nos lleva a alejarnos completamente de Dios. Entonces, en este punto, ¿qué pecados estás permitiendo en tu vida que te están haciendo nublar la razón? Que estás actuando como animal, es decir, sin razonar con acierto. Pero hay una esperanza. Dios humilla al arrogante. Advirtió, el hombre despreció la advertencia, fue humillado. Pero ¿se quedó en ese estado de humillación? No. El texto nos muestra que hubo una muestra de misericordia. Porque Dios restaura el corazón que se humilla. Miren lo que dice Daniel 4, 34 al 37. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. ¿Cuándo recuperó la razón?
Cuando volvió su mirada al cielo, mi hermano, mi amigo, tú que estás acá por primera vez o llevas algunos años enceguecido por tu orgullo, siendo un simple asistente que no ha dado su vida a Cristo como debería darlo, mira este mensaje, lo importante. Por favor, alza hoy los ojos al cielo y pídele perdón al Señor para que tu razón sea devuelta. No sé en qué cosas has sido humillado, tal vez estás sufriendo porque tu hogar colapsó por tu arrogancia. Tal vez estás sufriendo la quiebra de una empresa que parecía próspera pero se fue al piso por tu arrogancia. Tal vez estás sufriendo en tu vida por tu arrogancia. Hoy quiero decirte que vengas al Señor en arrepentimiento, porque Dios restaura al que se humilla. Y no estoy prometiendo con esto que vas a recuperar tu empresa o que vas a recuperar tu matrimonio o que vas a recuperar tu salud. Dios puede hacer eso, pero aunque no lo haga, tú necesitas algo mayor que eso. Y es que tu corazón sea restaurado y traído a vida. Y para eso necesitamos humillarnos. Pero humillarnos ¿cómo? ¿De qué manera? ¿A dónde tenemos que ir? Dice mirar al cielo. Nabucodonosor miró al cielo, reconoció que todo el poder que un día tuvo era por él. ¿Era por quién? Por Dios. Y que si era de Dios, si era por Dios, él lo daba porque le plació darlo, pero tiene el poder de quitarlo ¿cuándo? Cuando él quiere. Ahora este hombre humillado se presenta ante él, elevando la mirada al cielo y pidiendo perdón por sus faltas. Donde antes dijo, yo y mi poder y mi majestad, ahora dice el Dios Altísimo, el Dios del cielo. Pero, ¿y acá nosotros qué hacemos? ¿A dónde miramos? ¿A quién miramos? ¿Cómo podemos ser rescatados de este orgullo que estaba en el corazón de Nabucodonosor y que está en tu corazón y está en mí? Miren, hermanos, yo hoy no le puse al sermón para los humildes de Espinal por una pequeña razón. ¿Por qué creen? Porque en Espinal todos son orgullosos, al igual que en Armenia, al igual que en Bogotá, al igual que en Medellín. Porque el hombre es orgulloso por causa de la caída. Todos somos orgullosos. Todos nos vemos claramente reflejados en Nabucodonosor y en su maldad. Y entonces, ¿cómo podemos ser librados? ¿Recuerda el consejo de Daniel? Y acá ya estamos aterrizando este vuelo. ¿Qué le dijo Daniel? Le dice, redime tus pecados con justicia. ¿Qué más le dice? Haz misericordias a los oprimidos. Hoy tenemos unas palabras más fuertes que las de Daniel y son las de Jesús. Porque Jesús nos dice con una voz más vehemente, arrepiéntete, porque el reino de los cielos está cerca. Pero ¿saben qué nos dice la palabra? Que nosotros también necesitamos ser redimidos de nuestros pecados. La pregunta es, ¿y cómo podemos ser redimidos de nuestro pecado? ¿Saben qué es redimidos? Rescatados, liberados. ¿Cómo podemos ser librados de nuestros pecados? Si levantamos nuestra mirada ahorita al cielo y le decimos, Señor, perdona nuestros pecados, ¿esto es suficiente? No. No basta con que diga, Señor, perdóname, no vuelvo a ver pornografía, Señor, perdóname, no vuelvo a ser infiel. No basta con que los niños digan, papá, no vuelvo a desobedecerte. No, eso no nos perdona ni nos libera. ¿Qué necesitamos entonces para ser liberados? No es hacer obras. No es ayudar a los necesitados. Mírame, no basta con que seas un buen esposo, un buen padre, que tu nevera esté llena para pensar que estás viviendo de una manera agradable a Dios. La única forma de vivir agradables a Dios es que la sangre del Cordero de nuestro Señor Jesucristo nos haya lavado y nos haya limpiado. Porque aunque nosotros demos todo para ayudar a los pobres, aunque nosotros entregáramos nuestra vida para ayudar a los que están en opresión, aunque nosotros intentáramos hacer las mejores obras, ¿saben eso? ¿Cuántos pecados nuestros lavaría? Ni uno solo.
Porque nosotros necesitamos una redención perfecta y esa redención perfecta se obtiene solo a través de una persona y esa persona es Jesucristo. Así que lo que yo les estoy diciendo hoy, preciosos hermanos, amigos y asistentes de sublime gracia, es que ya no sigan más gobernados por su orgullo y se humillen a la cruz ante Jesucristo para que sean perdonados. La advertencia ya está puesta. Asistentes de sublime y gracia, no pierdan más tiempo. Arrepiéntanse de su pecado. Humíllense, porque el orgullo les ha hecho perder la razón. Pero si ustedes se humillan, vienen a Cristo, serán perdonados y serán lavados. El día del arrepentimiento es hoy. La sangre de Cristo redimirá sus faltas. Las obras de Cristo serán imputadas a nuestra vida y seremos tratados como si hubiéramos vivido la perfecta obediencia de Jesús. La redención y las obras que necesitamos para ser salvos no está en nosotros, está en quién. Niños, entonces ustedes ¿a quién necesitan? ¿A quién? A Jesucristo. Jóvenes, ¿a quién necesitan? Ay, en esta iglesia no hay jóvenes. A Jesucristo. Adultos, ¿a quién necesitan? A Jesucristo. Ah, son adultos. Viejitos, ¿a quién? Hermanos, sin importar nuestra edad, niños, jóvenes, adultos y crocanticos, todos necesitamos lo mismo. ¿A quién? A Jesucristo. Porque los orgullosos serán humillados, pero los que se humillan serán exaltados. Y nuestra humillación es ¿en dónde? En la cruz de Cristo. Por favor, no ignoremos más las advertencias. Vengan a Cristo. Déjenme terminar entonces con esto. Este capítulo nos muestra a un rey poderoso, pero nos muestra a un rey soberano que gobierna sobre todos los reyes y sobre todos los imperios. ¿Y ese es quién? Dios, nuestro Dios, es rey soberano. ¿Sobre quién? Sobre todos los reyes y sobre todos los imperios. Y descansamos en su señorío sobre todas las cosas. Pero hoy el Señor, a través de Nabucodonosor, nos ha hablado de un mal que nos aqueja. ¿Cuál? El orgullo. Y hoy todos ustedes han sido advertidos. Y el llamado es a todos: vengan a Cristo. No le roben más la gloria a Dios y den gracias por lo que tienen. Pero por favor, vengan a Jesús para ser lavados, para ser limpiados. Y si tú has estado sufriendo por causa de tu orgullo, hoy quiero que regreses con esperanza. No importa cuán grande haya sido tu falta. Si vienes a Cristo, Él puede perdonar. No hay falta, no hay cosa que hayas cometido que si vienes en arrepentimiento y fe, Cristo no pueda perdonar. Hermanos, que el Señor los bendiga. Gracias por su paciencia al permitirme predicarles. Gracias por permitirme ver la gracia de Dios en esta ciudad y que ustedes sigan creciendo a la estatura del varón perfecto. No sean pasivos. Por favor, denle a esta iglesia local el amor que ustedes tienen que dar. Por favor, rindan sus vidas a Dios. Por favor, los que llevan tiempo viniendo, pero son meros oidores, el día del arrepentimiento es hoy. ¿Qué estás esperando? ¿Qué más quieres escuchar para arrepentirte? No es que te falten argumentos, es que tu orgullo sigue gobernando tu vida. Arrepiéntete y rinde tu vida a Jesús. Pero ¿y los que ya creyeron en esta iglesia? Los hombres que creyeron y que aman esta iglesia porque se predica la verdad, ¿qué pasa? Que no están rindiendo su vida y su tiempo para servir a esta iglesia local. Eso es orgullo. Y el orgullo es desagradable a Dios. Iglesia, despierten.
despierten, porque es Dios quien los está llamando a obedecerlo. Y no hacerlo es soberbia, y la soberbia trae humillación. Gracias por este tiempo y demos la gloria a Dios. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por recordarnos tu soberanía, por llevarnos a descansar en ella en esta época de elecciones y por entender que quede quien quede, tú estás por encima de ellos. Y te rogamos para que seas tú restringiendo la maldad de nuestros gobernantes. Pero también gracias porque hoy nos has hablado del peligro del orgullo. Perdónanos, perdónanos por todas las advertencias que nos has hecho que hemos ignorado. Gracias por las veces que nos has humillado para tratar nuestra insolencia. Pero gracias porque hoy nos das esperanza al recordarnos que todo el que es humillado, si se humilla ante Jesús, será librado del pecado, de la condenación eterna, pero también será restaurado. Restaura tu pueblo para que pueda vivir para tu gloria y para tu honra. En Cristo Jesús. Amén y amén.